que el que comenzó, y ya la obra ya comenzó, por lo menos en lo natural, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que nuestro hermano Manuel ya ha puesto lo que es la luz, se ha puesto una luz muy bonita. El salón no es así como este, sino que es como en forma de bóveda, ¿no? Es así, que estos techos así, abobadados se llama, o abobados, ¿cómo se llama? ¿No? Y ha puesto una iluminación muy bonita que apunta hacia arriba, hacia la bóveda, y apunta hacia abajo, y se ve muy bonita todo el salón. Cuando yo entré allí, bueno, Anderson también estuvo, tuvimos la sensación como que era algo de los primeros cristianos. Parece como una especie de iglesia de los primeros cristianos, de Roma y esas cosas así, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, estábamos nosotros en Niza, en el sur de Italia, y nos llevaron una noche a un salón subterráneo que era muy parecido, más grande en cuanto a lo ancho, pero muy parecido al salón que tenemos allí, en Francia, ¿sí? Y ¿dónde dije? No, perdón, Niza es el sur de Francia, perdón, la costa azul. Y entonces estuvimos allí en aquel salón, y cuando entré en ese salón de Llagostera, me dio esa sensación, ¿no? Me dio esa impresión. Es un local totalmente diferente a cualquier iglesia que he tenido o que podemos tener en la actualidad, y es un salón que va a servir como plataforma. Y miren, detrás de toda esa obra de paredes, de baños, etcétera, etcétera, van a venir personas, ¿saben? Y eso es lo importante. Y yo quiero que oremos, y les dejo esta petición de oración, porque yo quiero que sobre todo se conviertan gente de allí, que se conviertan gente de Cataluña, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que orar, que se conviertan catalanes. Es una zona muy, muy hermosa, una zona muy rica de España, una zona que está siendo muy sacudida, como bien saben ustedes, en los últimos tiempos, aunque hemos tomado la determinación de no tocar temas ajenos a la Escritura para no entrar en polémica de un bando ni de otro. Nosotros vamos a lo que vamos y punto. Tenemos totalmente prohibido hablar de temas políticos mientras estemos allí, porque no vamos a eso, vamos a sembrar el Evangelio y nada más. La opinión que usted pueda tener, ni la sé ni me interesa. Nosotros vamos allí a predicar el Evangelio, a levantar el nombre de Cristo, a sembrar la palabra de Dios y nada más. Y cuando nos pregunten, mira, nosotros no entendemos, esas son cosas que ustedes tienen que solucionar, nosotros venimos aquí a esto y esto, ¿no? Y queremos orar para que se conviertan gente de Gerona. Hoy hubieron unas manifestaciones tremendas, no sé cuántos de ustedes la vieron en algunas partes de Cataluña, y muy cerca de donde están ellos hubieron unas manifestaciones tremendas en la capital de Gerona, ¿no? Con motivo del Día de la Constitución y todo esto. Y queremos orar para que se conviertan catalanes, y lo ideal sería que los que vayan a trabajar allí aprendieran a hablar y a predicar en catalán. Por supuesto que sí. Yo siempre he dicho, y lo ratifico y lo he practicado, porque Elena y yo tenemos clarísimo este tema, que cuando vamos a un sitio nos adaptamos al sitio. Nosotros jamás en la vida, cuando hemos ido a Argentina, cuando hemos ido a Bolivia, cuando hemos ido a África a trabajar, cuando hemos ido a montones de lugares, jamás de los jamases hemos hecho comparaciones, como dice el refrán, ¿no? Que todas las comparaciones, no, es que en mi tierra, no, es que allí nosotros, pues mire, mijo, si usted estaba tan bien y echa tanto de menos su tierra, quédese en su tierra. A usted nadie le llamó para que viniera para acá. Nosotros no vamos a ir a Cataluña a cambiar la mentalidad. Y ¿qué es lo que ustedes comen aquí? Que por cierto comen de maravilla. Comemos lo que ustedes comen. Y si hablan catalán, aprendamos a hablar catalán. Y si tienen X costumbre, por supuesto que no vaya en contra de la palabra del Señor, pues también. ¿Por qué? Porque queremos adaptarnos, queremos amar a la gente cuando vamos a trabajar a donde sea. Y como decía el apóstol Pablo, y yo creo que en eso fue un ejemplo, ¿no? Dice, cuando trabajo con los gentiles, un gentil más, ¿verdad? Nunca sin renunciar a las cosas de la Biblia, por supuesto, pero sin querer cambiar. Ese fue el gran error que muchísimos misioneros cometieron cuando fueron, por ejemplo, con el Evangelio a Latinoamérica. Muchísimos misioneros ingleses, país con frío, con otra idiosincrasia, otra cultura completamente diferente, querían que hasta los indígenas allí se vistieran con corbata y con chaqueta y que se comportaran como los ingleses, lo cual es totalmente imposible, hermano. Entonces nosotros queremos adaptarnos, ¿verdad?, a las circunstancias. No quiero trasladar Canarias a Cataluña, ¿no? Yo no quiero trasladar mis costumbres, ni mi comida, sino queremos adaptarnos a donde vayamos. Y por supuesto que si yo estuviera allí trabajando, una de las primeras cosas que haría es aprendería catalán, pero no les quepa a ustedes la menor duda. Y probablemente terminaría hablándolo. Medio chapurrado, medio tal, pero probablemente. ¿Por qué? Porque queremos que los obreros que estén allí
no estén con esa nostalgia de mi tierra, de mi casa, de mis costumbres. Mire, el cristiano realmente tiene que tener claro una cosa, y yo veo que muchos cristianos no tienen claro esto, con todo respeto lo digo. Hay muchos cristianos que llevan años, y todavía no tienen claro que si el Señor a usted lo movió de su país, a mí el Señor me movió también del país donde yo nací. Y hablo desde el conocimiento de causa. Si yo fui un niño que me sacaron, que me desarraigaron de mi tierra, me sacaron de mi país, que me sacaron de mi colegio, de mis amistades, y un niñito con 9, 10 años como yo era, cuando vine aquí, pues al principio estaba totalmente desubicado, si no entendía nada. Para mí todo era Simón Bolívar y Francisco de Miranda, y vuelta con Simón Bolívar para arriba y para abajo. Y cuando me metieron aquí, pues yo llegué a un país donde muchas cosas que se creían o se practicaban, yo no las entendía. Por eso durante los primeros años de mi escuela, pues fui un auténtico desastre. Me rebelé durante años, no quería perder el acento, no quería perder, en fin, historias, pero con el paso del tiempo y sobre todo cuando conocí el Evangelio, me di cuenta que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo no soy ni español, ni venezolano, ni argentino, ni chileno, yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios donde está tiene que marcar una diferencia. Y si voy a México, a los 2 días soy un mexicano más. Y si voy a Argentina, a los 2 días soy un argentino más. Y si voy a Cataluña, a los 2 días soy un catalán más, ¿vale? Porque yo creo que el obrero, el hijo y la hija de Dios tiene que adaptarse al lugar a donde va. Por eso creo, y lo digo para la gloria del Señor, que a veces hay personas a las cuales Dios no las lleva a otros lugares. Pero sin embargo a otras personas sí las lleva a otros lugares, porque son capaces de renunciar a cosas, pero por el Evangelio renunciamos a lo que haga falta. Cuando fuimos a África, yo comía lo que comían los africanos. Y no les voy a decir lo que comen allí los africanos donde fuimos nosotros, porque probablemente hasta una cabra la harían vomitar, ¿saben? Pero allí comimos como ellos comían, y comimos con las manos. En mi vida yo había comido con las manos. Pero sin embargo allí, cuando fuimos a una familia musulmana, multimillonaria de Malindi, allí en Kenia, y comían con las manos, y claro, los que estaban allí no sabían ni por dónde empezar. Digo, yo sé por dónde empezar y por dónde terminar. Y comí con las manos perfectamente. Y hasta me chupaba los dedos, sin ningún problema. Y entonces yo lo que quiero que todo el mundo tenga bien claro, que cuando se va a un lugar, nos adaptamos a ese lugar. Además, le digo sinceramente, las hermanas que hay allí, y Anderson está aquí y puede dar testimonio, cuando fuimos se desvivían con nosotros. Créanme sinceramente. Cuando yo me enteré que iban 10 hermanos de Bélgica, pues claro, yo lo primero que les dije, oye, pónganse en contacto con Miguelina, pero para ellas es un gozo el tener visitas, el que uno duerma por aquí, uno duerma por allá, es un gozo el atender, la hospitalidad que tanto se ha perdido en el pueblo evangélico, ¿verdad? La privacidad, mi casa, mis cosas. Pues en el mundo de la Biblia, la hospitalidad era algo fundamental, era hasta un requisito bíblico. Vemos que una de las grandes características que destacaron sobremanera, y que en ese sentido los árabes han sabido mantener, y yo en eso los admiro, es la hospitalidad del patriarca Abraham. Abraham era un hombre que se desvivía, Abraham era un hombre que se gozaba. Cada vez que tenía visita, claro, a mí me dicen, claro, es que tú estás siempre, corre, date prisa, corre. Bueno, pero lean ustedes cuando Abraham recibía visitas en su casa. ¿Cómo hacía las cosas? A prisa, corriendo. Iba a buscar a los animales y iba deprisa, iba corriendo. Una cosa tremenda, ¿verdad? Lot, su sobrino, fue capaz incluso hasta de jugarse la vida por defender a las personas que estaban en su casa, ¿no? Dice que incluso algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Entonces yo creo que en estos tiempos, la hospitalidad que no está de moda, vamos a vivirla allí en Llagostera, y de hecho la hemos vivido y hemos estado de maravilla. Cuando llegamos a esa caravana que tienen las hermanas allí en medio de la finca y abrimos la nevera, Anderson, la nevera estaba más llena que mi casa. Había más comida dentro de esa nevera y en aquellos almacenes que en mi propia casa, ¿no? Se desvivían dándote lo mejor, atendiéndote, ¿no? Y bueno, y yo sé que el Señor está detrás de todo esto, y yo quiero que ustedes, hermanos, se sientan parte de esta obra. Y me gustaría que con el paso del tiempo todos y cada uno de ustedes pudieran de alguna manera visitar su iglesia allí, porque el concepto y lo que siempre hemos enseñado, que aunque fuéramos 1000 iglesias, siempre tendríamos la mentalidad de ser una sola iglesia. Que por distintos motivos se reúnen unos en un lado, otros se reúnen en otro lado, a otros días, a otros horarios, pero todos somos parte de la misma iglesia. Todos somos parte del mismo cuerpo. Y ahora en Llagostera, los hermanos se sienten parte de nosotros, y nosotros nos tenemos que sentir parte de ellos, porque al fin y al cabo somos todos miembros de la misma familia. Y esto que yo he contado esta noche de testimonios, de cómo ha suplido el Señor dinero y ofrendas y obreros, etcétera,
Esta es la evidencia, este es el botón de muestra de ver cómo el Señor respalda su obra. ¿Cuántos dicen amén? Dios respalda su obra, la va a perfeccionar. Claro, por supuesto, habrán a veces lobos y mosquitos que vendrán a tratar de perturbar, pero no importa, eso entra dentro del paquete. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados, conscientes, velando y orando para que el Señor bendiga a los que vamos a ir allí, y va a ser un esfuerzo. En alguna ocasión iré yo, en otra ocasión irá Marcos, en otra ocasión irá Anderson o quien sea, pero lo que está bien claro es que todos tenemos que sentirnos parte de esta obra preciosa que el Señor está haciendo cerca de aquí, porque no es que estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando que en 3 horas usted llega a ese lugar, así que en un avión en 3 horas y media, estamos llegando a otro punto de España muy importante, y solamente, yo tengo esto en mi corazón, ¿no? Solamente el Señor sabe en esta hora, en este momento que estoy hablando, si esta no va a ser la puerta para abrir y para extender el Evangelio en otras partes, no solo de Cataluña, sino de la península y de España. Porque la necesidad es inmensa. Ya Cristo lo dijo hace 2000 años. La mies es mucha. Y lo dijo hace 2000 años. Si la mies era mucha, que la población mundial era mucho menos que la que hay en la actualidad, y Él dijo que la mies es mucha, hoy en día la mies sigue siendo mucha. Y los obreros no son muchos, a veces escasean, ¿verdad? Pero yo estoy plenamente convencido de que cuando el Señor empieza algo, el Señor lo va a terminar. Y vamos a terminar este año con una rotunda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar este año con una rotunda victoria, porque aún no lo hemos terminado, y ya podemos vislumbrar, ya podemos ver en el horizonte las bendiciones que se avecinan, los retos, los desafíos. Dios nos empuja, Dios nos mueve, Dios nos motiva para meternos en otras historias, pero por la obra de Dios, lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Decía Pablo a los filipenses, vuelvo otra vez al capítulo 1, por favor. Me encanta esta carta porque es una carta en la que Pablo abre su corazón y en la que Pablo descubre el amor, la pasión que tenía por esta congregación que, no sé si saben ustedes, la llegó a pastorear durante muchos años Lucas. Ustedes cuando lean el libro de los Hechos se van a dar cuenta que hay un momento en el que Lucas desaparece, ya no habla, como que está viajando con Pablo, y él se quedó pastoreando la iglesia de Filipo durante mucho tiempo. Y en esta carta el apóstol Pablo llega a decir cosas tan interesantes como esta. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y eran un montón, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y una vez me dio por buscar la palabra progreso, porque hay palabras en la Biblia, como dije el domingo, que no aparecen. ¿Te acuerdas? La palabra confort, la palabra moda, la palabra incluso felicidad, que no aparece en la Biblia. Pero hay palabras que a veces las leemos en la Biblia y que sería bueno que ustedes se compraran un buen diccionario bíblico para que puedas saber qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió esa palabra, que a lo mejor hoy en día significa una cosa, pero que en aquellos tiempos significaba otra, o era de un significado mucho más profundo. Los dos idiomas en los que se escribió la Biblia son idiomas muy profundos, que tienen términos que a veces pueden significar diferentes cosas. El otro día lo estábamos viendo, ¿verdad?, en la clase de hebreo, como las famosas raíces verbales, según cómo se escriban, según lo que se le ponga al principio, a mediado, al final de la palabra, pueden incluso significar cosas totalmente diferentes, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de presentar algunos ejemplos. Bueno, pues la palabra progreso es un término militar que se utilizaba en aquellos tiempos y que hacía referencia a cuando un ejército, una compañía de soldados romanos, quería conquistar otro terreno, y resulta que el terreno era muy difícil acceder a él, porque a lo mejor había, no sé, muchos árboles o muchos obstáculos naturales, y a golpe de machete, se iban abriendo camino para poder llegar al lugar que querían conquistar. Sí, la palabra progreso, sí, es avanzar, es conquistar, es avanzar hacia adelante, pero con esfuerzo, con sacrificio. Eso es como si nos fuéramos a la selva, a las Guayanas, o a la selva ahí en Venezuela, entre Brasil, o esos países, y claro, hermano, allí no hay autopistas, allí no hay carreteras, tienes que sacarte el machete y ir abriéndote camino a base de esfuerzo, y probablemente te saldrían llagas y callos en las manos, pero al final vas a llegar, y el obstáculo no va a impedir que llegues a la meta, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Hermano,
Ha habido muchas cosas a lo largo de mi vida, en mi ministerio, persecuciones, cárceles, calumnias, etcétera. Dice, pero todo esto, dice Pablo, la conclusión es que ha redundado para el progreso del Evangelio. Pero claro, para que el Evangelio progrese, no es tocando un botoncito. Para que el Evangelio progrese hay lágrimas, y hay esfuerzo, y hay sacrificio, y hay vidas que a veces se quedan por el camino, y a veces hay personas que han ofrendado más allá de su fuerza, y a veces hay personas que han renunciado a veces a algo para poder invertir esto en la obra del Señor. Así, ese progreso en el Evangelio que se ha visto hasta el día de hoy no ha sido un progreso fácil. Detrás de nosotros hay mucho esfuerzo, y en este país, aquí en España, en este país muchas personas dieron su vida para que tú y yo en esta noche pudiéramos tener la Biblia en español en nuestras propias manos. ¿Qué te parece? Como en Alemania, y Cordy lo sabe bien, como en Alemania también hubo mucha persecución para que la palabra de Dios no llegara al idioma del pueblo. Pues si en Alemania era difícil traducir la palabra de Dios y llevarla al pueblo, que era en aquel momento mucho más culto y mucho más abierto que los españoles chapados a la antigua de aquellos siglos, imagínate lo que costó llevar la Biblia al pueblo en su propio idioma, con la presión que había por parte de la iglesia en aquellos tiempos y las persecuciones que había y en fin, con toda una parafernalia avalada nada más y nada menos que por los reyes españoles, por la corona española, que le dieron todo el poder y le dieron toda la autoridad a la Iglesia Católica para que formaran aquello diabólico que se llamó y se conoció como el Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿verdad? Y que el objetivo era impedir a toda costa que llegara la palabra de Dios a España y que la gente se convirtiera y que leyera el Evangelio y que fueran salvos y que pasaran de muerte a vida y que fueran libres. Imagínate, hermano. Entonces, claro, hoy en día es muy fácil llegar a un culto, llegar a una iglesia como esta o como cualquier otra y traer tu Biblia en la mano y sales y nadie te va a atacar, nadie te va a perseguir, nadie te va a hacer nada. Pero para que eso se diera, ha habido mucha sangre y ha habido mucho esfuerzo y muchas persecuciones, y aquellos curas que hacía siglos tenían en su corazón el anhelo y el deseo de que los españoles, el pueblo hispano, los millones y millones de personas que hablamos este idioma precioso que es el nuestro, pudieran tener la Biblia en su mano, pues oye, tuvieron que huir y tuvieron que jugarse la vida, y algunos se quedaron por el camino. Así que cuando tú abras la Biblia, date cuenta que a lo mejor detrás de esa traducción hay mucha sangre derramada, porque no es fácil el que la Biblia pudiera llegar hasta nuestras manos. Así que hubo un progreso, hubo un avance, pero cuidado, algunos sembraron con lágrimas, otros hemos recogido con regocijo, pero otros sembraron con lágrimas. Y hoy en día hay millones de Biblias en España, millones, No sé en mi casa cuántas pueden haber. Yo personalmente, no sé, puedo tener, 10, 12, 15, 20 Biblias, entre Biblias y Nuevos Testamentos en un idioma, en otro idioma, puedo tener, muchas. Si sumáramos todas las Biblias que hay hoy en día en este país, estamos hablando ya de millones de Biblias. Tú llamas ahora mismo a cualquier librería evangélica de España y puedes comprar mañana 300, 400, 500, 1000 Biblias. A precios a veces irrisorios, a precios de 2,50, de 4 euros, 5 euros, una Biblia, la palabra de Dios, hermano, por 4 euros. Es impresionante, a veces nos gastamos más cuando vamos a tomarnos algo a un sitio que lo que vale una Biblia. Pero para que eso se diera, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas lágrimas se tuvieron que dar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que el Evangelio ha progresado de tal manera, versículo 13, que mis prisiones, y habla en plural porque no fue una sola, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Es decir, aquella gente nunca iban a escuchar el Evangelio si no tuvieran a un preso cristiano. ¿Cómo iban a escuchar a aquellos centuriones, aquellas personas con aquella autoridad el Evangelio? ¿Tú te crees que aquella gente con aquella arrogancia, con aquella prepotencia, iban a salir de sus palacios, iban a salir de su vida de confort y se iban a ir a aquellas mazmorras con aquellos cristianos que para ellos eran de lo peor? Bueno, pues el Señor lo hizo de una manera tan maravillosa que permitió que algunos cristianos fueran capturados, fueran presos, puestos en la cárcel, como por ejemplo el apóstol Pablo, para que desde adentro, ya que ustedes no vienen a nosotros nos metemos aquí adentro. Es como cuando hizo el Señor el milagro de meter a Moisés dentro de la corte del faraón. Eso es algo increíble. Miles de niños murieron, o cientos o docenas, lo que fueran. Sin embargo, el Señor mete a uno dentro del palacio. Tú mismo me lo vas a criar, tú mismo me lo vas a educar, y ese mismo desde adentro va a cambiar la historia para siempre de este imperio llamado Egipto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo dice, mira, yo estoy preso,
Estoy con cadenas, pero yo aprovecho el tiempo. Yo no estoy aquí lamentándome, quejándome, murmurando por qué estoy aquí. No, estás aquí para que esta gente oiga el Evangelio. Incluso Pablo nos da a entender de que él ganó a gente para Cristo y a otros los ayudó a reconciliarse con el Señor dentro de la cárcel. Esto es algo increíble, hermano. Sí, que a este hombre no lo paraba nada ni nadie. La famosa historia de Onésimo, no sé cuántos de ustedes la conocen, pero hay una carta en la Biblia muy chiquitita que él la escribe a una persona, no es a una iglesia, sino a un hombre, un hermano, se llama Filemón. A este hombre se le escapó un esclavo, seguramente le robó cosas y no sé cómo termina en Roma y entra en contacto nada más y nada menos que con Saulo de Tarso, con Pablo. Me gustaría en la eternidad hacerle muchas preguntas a Onésimo y a Pablo, sinceramente. Tengo tantas cosas que preguntar, tengo toda la eternidad para estar preguntando. Oye, ven para acá, mire, ¿cómo fue aquello? Oye, cuéntame aquello. Oye, Eliezer, oye, Abraham, David, ven para acá. Yo le voy a preguntar, oye, Onésimo, ¿y tú cómo diste en la cárcel con Pablo? ¿Cómo llegaste tú allí? Bueno, resulta de que era un esclavo que se le escapó a Filemón, y en la casa de Filemón era donde estaba la iglesia. Y el pastor era Lucas, y era la iglesia de Filipo. Oye, pero qué pequeño es el mundo, ¿no? Es decir, los filipenses eran los miembros de la iglesia de Filipo. No me digas, ¿qué te parece? Y este esclavo se le escapa al dueño de la casa donde se hacen los cultos. Y Pablo dice, no, tienes que volver. Pero claro, volver era jugarse la vida. Pero entonces la palabra onésimo, que significa útil, Pablo hace un juego de palabras y escribe una carta preciosa, que es como si Cristo estuviera intercediendo delante del Padre por el pecador. Es como un símil, ¿no? Y le dice, mira, Filemón, este que en otro tiempo te fue un inútil, ahora te es útil. A ti y a mí. Recíbelo. Recíbelo como si fuera yo. Y si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. Como diciendo, yo sé que te habrá robado, te habrá hecho un desastre, pero tú ponlo a mi cuenta, pero te recuerdo que tú a mí también me debes punto suspensivo. Y ahí entonces él intercede desde la cárcel. ¿Te das cuenta que Pablo aprovechaba cualquier momento, estuviera preso en la cárcel, estuviera en el extranjero, predicándole a extranjeros, estuviera dentro de un barco, estuviera dentro de una cárcel, se pone a cantar? ¿Sí? No hay circunstancia desfavorable para un cristiano cuando tú aceptas la dirección del Señor. Tú dices, bueno, en la cárcel, ¿pero qué pasa? ¿Que en la cárcel no se puede cantar? ¿Solamente se puede cantar en la iglesia? Pues cantemos entonces en la cárcel, oremos en la cárcel. Y mira la que se montó y ganó al carcelero. En un barco no se puede predicar. ¿Por qué? Porque vamos presos. ¿Y qué más da? Pero tenemos congregación, tenemos un sitio, tenemos audiencia. Prediquemos entonces en el barco. Y él aprovechaba todo momento y toda situación para dar testimonio de su Dios. Y por eso él dice que la gente ha oído el Evangelio a través de sus prisiones. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, verso 14, ánimo en el Señor, como mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, si yo, preso, condenado a muerte, no tengo miedo de hablar, los hermanos dicen, pues si lo van a matar mañana, no tiene miedo de abrir la boca y predicar el Evangelio, cuanto más nosotros, que estamos en libertad, abramos también la boca y prediquemos del Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, que él ve cosas buenas y positivas por todos los lados. Yo no entiendo a los cristianos, perdónenme, a lo mejor hay alguno aquí así, no lo sé, aunque no es nuestro estilo en Vida Nueva hablar así. Pero he conocido cristianos que ven al diablo por todos lados. ¿No conocen ustedes gente así? Ay, es que el diablo no sé qué. Ay, es que el diablo no sé cuánto. Yo digo, pero chico, tú ves al diablo por todas partes. Y sin embargo no ves al Señor por ningún lado. Y yo creo que es más fácil ver al Señor por todas partes que al enemigo. ¿O es que el enemigo es omnipresente? Porque parece que tiene residencia en Anaga. Parece que vive aquí en residencia Anaga. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. El que está en todas partes al mismo tiempo es Dios. El Señor nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero el diablo no. ¿Cuántos dicen amén? El diablo puede estar en un solo sitio al mismo tiempo. En un solo sitio, porque no es omnipresente. Pero Dios sí es omnipresente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Por aquí, lo ves por allá, lo ves... Muchacho, es como si quisiera vivir aquí en Tenerife y no hay forma de echarlo de aquí. Hace años conocí a un hermano que me dijo que iban a hacer una reunión en una plaza al aire libre en Santiago de Compostela, porque detrás de la catedral del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, valga la redundancia, descubrieron una fuente
que está en una zona llamada la Plaza de las Platerías, porque ahí se reunían los plateros, los que trabajaban con la plata, y por eso se llama así, la Plaza de las Platerías. Y hay una fuente con una columna, y encima hay como si fuera una especie de ángel ahí, como de demonio, y entonces que le había revelado no sé quién que ahí estaba el diablo, y que había que ir a orar a esa plaza para echar al diablo de España. Ahora, cuando me llegan a mí con la invitación, yo les dije, ¿está allí el diablo? Sí, digo, gloria a Dios. Dice, ¿cómo? Digo, hombre, si está allí, déjalo quieto. Déjalo quieto. Si está allí, déjalo, no lo menees, déjalo quieto ahí. Además, encima de la columna, con el frío que hace en Santiago de Compostela, estará ya congelado. Hermano, mire, a mí me da igual dónde está el diablo, ¿sabe? A mí me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es saber dónde está mi Dios. Porque donde esté mi Dios, aunque el otro esté, ay amigo, qué diferencia. Por lo tanto, si Jesús se va al desierto y se encuentra con el diablo, lo importante no es que el diablo estaba en el desierto, lo importante es que Jesús estaba en el desierto. Eso es lo importante, ¿se da cuenta? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que él ve al Señor por todas partes. Él ve que hasta los hermanos se animan a predicar el evangelio. Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Uy, mi madre. Y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo puede una persona predicar por envidia, por celos? ¿Existirá eso hoy en día? ¿Se hará alguien pastor? ¿Se proclamará alguien hoy en día pastor porque tiene celos del otro que también es pastor? Claro, usted vive en otra dimensión y estas cosas como que no le llegan, ¿no? Pero hay gente que se hacen pastores porque a lo mejor tienen celos y envidia de otros y quieren también ser como otros. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Miren la solución que Pablo le da. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Mire, si por envidia, porque se quiere parecer a ti, y quiere ser como tú, se hace pastor o quiere predicar, y alguien se convirtió a través de esa persona, gloria a Dios. Gloria a Dios, por lo menos alguien se convirtió escuchando el evangelio, aunque a lo mejor la intención de esa persona al predicar el evangelio no haya sido la correcta, pero no me voy a quedar con ese punto negro en la camisa, sino que lo que voy a mirar es que un alma se ha convertido, aunque sea a través de él o aunque sea a través de lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión es que la gente se salve y que la gente se convierta, y si usted cree que lo puede hacer mejor, pues hágalo, y así pues más gente se convertirá al Señor. Pero ahora dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza y como siempre hasta ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, yo le doy gracias al Señor y sé que ustedes están orando por mí para que el Señor me suministre su presencia, su Espíritu. Sé que el Señor me puede liberar de aquí, pero mira, si yo puedo glorificar a Cristo con mi vida, lo haré. Y si tengo que glorificarle con mi cuerpo, con mi martirio, también lo haré. Me da igual. Porque hay una palabra tremenda que él dice aquí, y es el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir no dice pérdida, dice ganancia. Esto es tremendo, ¿eh? Para mí el vivir en la carne, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confío en esto, de que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo sean en la fe. Mira, tú sabes que la palabra que más se repite en la carta de Pablo a los filipenses es la palabra gozo. ¿Y cómo puede un preso condenado a muerte repetir continuamente la palabra gozo? Cuando asociamos generalmente la palabra gozo o alegría o felicidad con cosas buenas. Pero es que él no consideraba la cárcel como algo malo.
sino que simplemente el Señor lo había cambiado de lugar, pero el ministerio seguía siendo el mismo. Sí, Él va a seguir predicando, va a seguir enseñando, va a seguir orando por los necesitados, va a seguir restaurando vidas en el nombre del Señor. Da igual, sea en una sinagoga, sea en un barco, sea en la cárcel, sea donde sea, el ministerio no cambia, lo que cambia es el lugar. Pero la palabra y el evangelio sigue siendo exactamente la misma. Y eso es lo que tenemos, yo creo que mentalizarnos nosotros. ¿Qué más da? Si es aquí, o es allá, o es por la mañana, o es por la tarde, o es en el local, o es al aire libre, o es en un colegio. Da igual. Si el evangelio y el mensaje y la obligación de compartir la palabra es la misma. El Señor nos mueve de un lugar a otro, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y la responsabilidad de compartir la palabra también sigue siendo la misma. Y decía el apóstol Pablo, ay de mí. Ay de mí si no predico el evangelio, porque la obligación la tengo y la responsabilidad Dios me la colocó encima de mis hombros, ¿no? Por lo tanto, él dice, mira, si tengo que morir por Cristo, pues ya está, gloria a Dios, se acabó. Si tengo que seguir viviendo porque el Señor cree que todavía soy de beneficio para el crecimiento y para la madurez espiritual de ustedes, pues amén, me quedo, no tengo ningún problema. Claro, estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Pero bueno, pero es que yo no busco lo que es mejor para mí. Yo lo que busco es lo mejor para el cuerpo de Cristo. Y lo mejor ahora es que yo me quede un tiempo para seguir ministrándoles a ustedes, pues me quedo un tiempo. Pero si el Señor dice, mira, déjalo, que ya voy a poner a otro y es tiempo de llevarte a mi presencia, pues dice, no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, la madurez de este hombre realmente es impresionante. La madurez de Pablo es algo fuera de lo normal. Mira, hubo un dramaturgo español llamado Miguel de Unamuno, que por cierto lo desterraron aquí a la isla de Fuerteventura, que él dijo en una ocasión, este hombre era Jesucristo. Porque no es normal que un hombre tenga esa madurez y esa claridad de pensamiento como este hombre tenía. A veces pensaba que era Jesucristo más que Pablo el que estaba hablando o escribiendo una carta, ¿no? Y es que, amados hermanos, nosotros podemos llegar a unos niveles de madurez, yo creo que tremendos. Por supuesto que lleva tiempo, es todo un esfuerzo, es todo un sacrificio, es toda una disciplina. Pero la madurez yo creo que se produce en nuestra vida si hay el interés de llegar a ese nivel de madurez. Yo no sé si en tu vida hay un conformismo, el decir, bueno, yo ya estoy así bien y yo ya aquí me quedo, o tú quieres avanzar y progresar y quieres ir más allá. Nosotros hoy por hoy queremos avanzar y queremos crecer. Y queremos ir y queremos hacer lo que Dios nos mande hacer. Me da igual. Si es 100% coincide con mis sentimientos o emociones o anhelos, o tal vez no. Pero ¿saben una cosa? La voluntad de Dios tiene 3 características que él en otra carta a otros hermanos de Roma menciona, y yo quiero terminar con esto. Pablo dice que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Bueno, y si la voluntad de Dios verdaderamente es santa, es algo diferente, es algo distinto, es agradable y es perfecta, ¿por qué nos empeñamos a veces en hacer la nuestra? Que muchas veces ni es santa, ni es tan agradable, ni tiene nada de perfecta. ¿No deberíamos más bien nosotros renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar y acatar 100% la suya, sabiendo que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde está el respaldo y la bendición de Dios? ¿Saben una de las cosas que hemos visto una vez más en esta obra que estamos allí trabajando en Llagostera? Que basta que nosotros demos un paso para automáticamente el Señor ir delante de nosotros y abrir puertas y dejarnos con la boca abierta. Si no nos hubiéramos metido en este proyecto, estos hermanos de Bélgica seguramente nunca se hubieran puesto en contacto con nosotros para nada. Pero Dios ha comenzado a tocar corazones de personas que nosotros ni hemos hablado con ellos, pero Dios sabe a quién mover y cuándo mover y a dónde mover. Entonces yo no quiero perderme ni una, porque como dije en una ocasión, y simplemente es una regla de 3, me queda menos vida de la que he vivido. No lo digo con pena, sino es la pura realidad. A mí me queda menos vida que la que ya he vivido. No creo que viva 57 años más. Oye, no sé. El Señor tiene la última palabra, pero bueno, yo qué sé. Por lo tanto, en lo que me queda, solamente le pido al Señor que me dé fuerzas y que me dé visión por su reino
y por su obra. Y también le he pedido que lo que no he hecho en estos años lo pueda hacer en los que me quedan. Porque hace muchos años alguien nos vino a visitar y me dijo que una de las cosas que me dijo a mí a nivel personal, y bueno, yo le dije, bueno, pues con el tiempo se verá. Y en aquel momento ni existía esta iglesia, ni existía la iglesia del Puerto de la Cruz, ni mucho menos planeábamos en Llagostera. Una de las cosas que me dijeron en aquellos años en un culto, dice, tú llevas muchas iglesias dentro de ti. Y en aquel momento, ya te digo, esta iglesia no existía, ni la del puerto, ni otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, donde veo dos grandes necesidades, y las veo cada día más, hermanos, de recursos y de obreros. Pero por otra parte, veo también que si no hay recursos aquí, el Señor los saca de otro lado. Y si no hay obreros aquí, el Señor los manda de otro sitio. Porque a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido ponerme en contacto con estos hermanos de Bélgica a pedirles colaboración. No lo haría nunca en mi vida. Sin embargo, el Señor, que ama su obra, que respalda su obra, que dice que Él sustenta y cuida su iglesia, ¿verdad?, pues Él mueve las fichas y los elementos como Él quiere, porque al fin y al cabo, pues eso es lo que tenemos que hacer. Señor, úsame como ando quieras y donde quieras. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un muchacho que yo no sé ni quién es, no sé si me está viendo en este momento, le doy las gracias desde ahora mismo, viendo un culto el domingo tranquilamente en su casa en Gerona, Dios le iba a poner en su corazón que hoy se fuera para allá a ayudar en la construcción que estamos haciendo? Es que eso ni se te pasa por la mente en el momento en el que tú estás compartiendo la palabra, pero el Señor tocó a miles de kilómetros de aquí a una persona que de repente se levantó hoy lunes, hoy lunes, ya no sé dónde, hoy jueves, y dijo, espérate, lo levantó el lunes, porque el culto fue el domingo, y hoy fue para allá. Bueno, tardó unos días, pero bueno, está bien, llegó. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿cuánta gente nos podrá ver ahora o dentro de un rato que dice, pues yo también quiero ayudar con la obra de Dios? Y a lo mejor voy a donar esa batería, o voy a donar esa guitarra, o ese bajo, o ese micrófono. Yo qué sé, hermano, yo qué sé. Yo lo único que sé es que a Dios nunca le vamos a ganar en nada. Él siempre irá delante de nosotros. Cuando se comenzaron a hacer las habitaciones en el Puerto de la Cruz, aún no se habían terminado. Y ya teníamos las 50 camas. Con los 50 colchones y las 50 almohadas. ¿Qué te parece eso? Si no se hubiera empezado esa obra, ¿para qué nos va a mandar el Señor 50 camas? ¿Dónde meto yo aquí dentro 50 camas? ¿Para qué? ¿Para que se me vengan a vivir ustedes a la iglesia? ¡Ni loco! Pero el Señor las mandó porque allí hacían falta. ¿Qué te parece? Entonces, el Señor va delante de nosotros. ¿Me dejan decir una cosita más? Mira, hermano, es que no le vamos a ganar al Señor en nada. Una vez se levantó una persona muy temprano, era aún de noche, como se levantan la mayoría de los jóvenes hoy en día. Ustedes saben, ¿no? Se levantan de noche, ¿no? Para orar y tal, ¿eh? Bueno, y se fue al sepulcro porque se acordó de que el Señor había dicho que iba a resucitar. Y se fue para el sepulcro para ser la primera persona en verlo salir de la tumba. Claro, iba pensando, ¿y quién me va a mover la piedra? ¿Y cómo veo la piedra? ¿Y cómo saldrá? ¿Y cómo? Te dije el otro día que la piedra no la movió el Señor para poder salir, sino para que el hombre pudiera entrar. Él podía salir por la piedra sin ningún problema. Él movió la piedra para que tú puedas entrar y ver que no está, no para que él salga, ¿te das cuenta? Y cuando llegó al sepulcro, resulta que el Señor ya había resucitado. Ni en eso le ganamos al Señor. Por muy temprano que te levantes, ya Él se levantó antes y sorprendió a aquella mujer, como nos va a sorprender en todo a todos nosotros, porque Él siempre va delante. Lo importante es mantener una buena actitud, dejarse llevar, y Señor, sorpréndeme y úsame como tú quieras. Y yo creo que lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermanos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias. Solamente tenemos esa palabra en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nos sorprendes cada día.